En esta mañana, creo que no hay ninguno nuevo, ¿verdad? En esta mañana quiero hablar acerca de los 3 llamados generales que encontramos en las Escrituras. Pero para los que anotan, quiero hablar acerca de los 3 llamados. Y el primer llamado que nosotros vamos a encontrar en la Escritura, en donde nosotros vamos a entender que todo es un proceso de crecimiento espiritual, el primer llamado que nosotros vamos a encontrar es el llamado a la salvación, que es un llamado que Dios extiende a todos los hombres. Por eso, en el Evangelio según San Marcos, de la palabra de Dios, les dijo a los discípulos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es el primer llamado, el llamado a la salvación. Y aquí quiero enfocarme en una parte que es muy importante. Hemos hablado de la fe y hemos hablado del arrepentimiento, pero también tenemos que hablar de una ordenanza, que es la ordenanza del bautismo. Cuando yo acepto completamente el llamado de Dios, cuando cumplo con la primera ordenanza del primer llamado, que es el bautismo en agua. Cuando nosotros vamos a mirar el contexto bíblico, las personas creían y se bautizaban. Ese era el contexto bíblico. Una persona aceptaba a Jesucristo, se le enseñaba, se le adoctrinaba por medio de la palabra y era bautizado. Porque hay 2 requisitos primordiales para el bautismo: creer y arrepentirse. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso viene por medio de un estudio, de un conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros miramos el contexto bíblico, las personas creían en Jesucristo y el hecho de aceptar a Jesucristo estaba completamente ligado al bautismo en agua. Quiero decir algo que de pronto a usted le va a parecer un poco controversial, pero el simbolismo de creer no era la oración de fe. Claro, la oración de fe tiene una eficacia, pero estoy hablando del simbolismo. El simbolismo de que una persona había creído en nuestro Señor Jesucristo era el bautismo en agua. Eso lo encontramos cuando comienza la iglesia y el apóstol Pedro predica aquel sermón en donde se convierten 3,000 personas, 3,000 judíos. Dice la palabra de Dios que ellos se compungieron de corazón por la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo, como lo entendemos en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 8, que cuando Él venga convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos dijeron: ¿qué debemos hacer? Y ellos que dijeron, y Pedro ¿qué les dijo? Que se bautizaran y recibirían el don del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nos encontramos más adelante que había un eunuco, funcionario de la reina de Candace, que venía de adorar en Jerusalén y volvía a su tierra, que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo llevó a Felipe a que se acercara al carro del eunuco y que le preguntara que si entendía lo que estaba leyendo. Y él dijo: ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique, quien me enseñe? Y él le comenzó a hablar que aquel que hablaba la palabra de Dios en Isaías era nuestro Señor Jesucristo. Y después que él le explicó, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le preguntó: ¿crees? Y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y que inmediatamente fue bautizado. Entonces, el simbolismo de que yo he aceptado el primer, podríamos decir el segundo, tercer paso de obediencia cuando comienzo el proceso de caminar con Dios, es el bautismo en agua, en donde estoy reconociendo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy obedeciendo una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Me estoy identificando con Él en su muerte y en su resurrección. Porque cuando me bautizo, el simbolismo de algo que ya ha sucedido en mí es que yo he renunciado al mundo y he renunciado al pecado. Que he muerto al mundo y he muerto al pecado. Y cuando subo del agua, entonces simboliza que he nacido de nuevo para una vida completamente consagrada a Jesucristo.
Porque muchas veces a nosotros se nos olvida ese proceso. Decimos, no, yo ya he creído en Jesucristo. Por eso estamos trabajando mucho. La palabra de Dios habla de la fe, de la salvación por gracia por medio de la fe, pero también habla de la obediencia que nosotros debemos tener. Y la palabra de Dios habla del primer llamado. El primer llamado, que es a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y recordemos que la fe está ligada al arrepentimiento y el arrepentimiento a la fe. Amén. Entonces, después de una persona se ha arrepentido, o sea, ha dejado el pecado, ha cambiado de propósito en su mente, de meta, dejar de agradarse a sí mismo para agradar a Dios, ha renunciado al pecado para seguir a Jesucristo. Lo segundo que debe hacer es conocer quién es Jesucristo, para comprometerse a seguir a Jesucristo. Y después de eso viene el bautismo en agua. Que también el bautismo en agua es una confesión pública de que yo profeso la misma fe de mis hermanos. Amén. Porque ese es el bautismo también, es en donde alguien dice, yo también creo como ustedes y yo he pasado por la ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. Es el primer llamado. El primer llamado es el llamado a la salvación. Y cuando no hay tiempo, cuando en un momento hay alguien en un lecho de muerte y le predicamos a Jesucristo y esa persona acepta a Jesucristo por medio de la fe, renuncia al pecado en su corazón, en su mente, hace un propósito que dice, si yo me levanto de acá, no vuelvo a practicar el pecado que practicaba antes, me voy a consagrar completamente a Dios. Esa persona es salvo. Pero cuando pasa el tiempo es necesario el bautismo. El bautismo en agua es completamente necesario. Es un paso de obediencia. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, bendito es el nombre del Señor. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí encontramos en el versículo 16 que el creer está ligado al bautismo en agua. Porque la fe que exige el Señor para salvación es más que una fe intelectual. No es simplemente decir yo creo en Dios. Santiago lo escribe claramente que la fe sin la obediencia, que esa podría ser una traducción. Si yo quisiera hacer una traducción funcional, o sea, traducir el concepto, es que la fe sin obediencia es muerta. Santiago lo dice claramente, dice, no es maravilla, los demonios creen y tiemblan. O sea, no es una fe intelectual, no es decir, yo creo en Dios. Yo creo que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo que Dios nos pide es que nosotros creamos en Él y en su palabra y que nosotros le obedezcamos a Él. Amén. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe que salva es cuando una persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador. O sea, que Él es su amo. A mí me gusta ilustrarlo mucho con la Edad Media. Cuando alguien iba de un reino, era alguien que era un mercenario, que no tenía nación, que no tenía familia, y en un momento llegaba a un reino y entonces se arrodillaba ante aquel rey y le decía, desde hoy me comprometo a servir a ti como rey y a tu reino. Y estaré dispuesto incluso a dar la vida y defender tu nombre. Eso se hacía en la Edad Media. Esto es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es que nosotros decimos, vamos a seguirte a ti, vamos a obedecerte a ti. Tú me has comprado a precio de sangre, porque nosotros en Jesucristo éramos esclavos del pecado y esclavos de los demonios. Amén. Amén. Porque muchas veces el pecado que nosotros no queríamos hacer, incluso estando en el mundo, lo terminábamos haciendo. Amén. Esa es la historia de muchas personas.
De muchas personas que ven que el alcoholismo, que la promiscuidad, que los vicios están destruyendo su familia, están destruyendo sus hijos. Y dicen, no lo voy a volver a hacer. Pero como es esclavo del pecado, lo termina haciendo. Hasta que venga un libertador, y ese libertador se llama Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que el bautismo es parte del creer. Porque es en donde yo hago un compromiso. Es más, es parte del arrepentimiento, porque para creer yo tengo que haberme arrepentido, y arrepentirme es que yo estoy dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesucristo, amén. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero pues es un proceso. Ya vamos a mirar cuál es el proceso. Pero el creer no es un proceso, yo creo o no creo. O yo sigo a Jesucristo, no sigo a Jesucristo. O yo dejo todo para seguir a Jesucristo. O aún soy como aquel joven rico. ¿Recuerdan la historia de aquel joven rico? Amén. Que nuestro Señor, que le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? De cumplir los mandamientos. Todos los he cumplido. Entonces le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y en ese momento de él se apoderó la avaricia, porque había un pecado que él tenía en el corazón, era la avaricia. Y aquel joven se fue triste para su casa. Pero cuando nosotros miramos los discípulos, nuestro Señor Jesucristo decía, ven y sígueme. Y ellos, ¿qué decían? Un momento, vamos a esperar, vamos a arreglar algunas cosas en la casa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos al instante, dejando la red, le siguieron. Que Mateo, cuando estaba sentado al banco de los tributos públicos, cuando el Señor Jesucristo lo llamó, al instante lo dejó y lo siguió. Es el llamado de la salvación. Yo estoy dispuesto a darlo absolutamente todo. Por eso es que el que realmente ha creído en Jesucristo tiene un cambio de vida. Amén. Eso se nota. Eso se nota. El borracho entra siendo borracho, acepta a Jesucristo y sale completamente diferente, porque él dice, de aquí en adelante voy a vivir una vida diferente. Y no voy a volver a entrar a esa cantina. Y la cerveza que yo tenía en la nevera la voy a sacar y la voy a botar. Y si tengo que quedarme sin amigos y tener nuevos amigos, entonces me voy a quedar sin amigos. No importa que mi familia me desherede, no importa que no me vuelva a hablar mi familia. Esas son las verdaderas conversiones. Las verdaderas conversiones es cuando hay un cambio de vida. Y cuando está ese cambio de vida, entonces una persona puede decir, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Entonces el primer llamado es el llamado a la salvación. Y ese llamado, en ese llamado a la salvación, está sellado con una ordenanza. Porque esa ordenanza da por nuestro Señor Jesucristo. Y esa ordenanza es el bautismo en agua. Y para ser bautizado en agua, yo debo haberme arrepentido. Yo no te puedo estar practicando un pecado. Amén. Porque una cosa es que nosotros como cristianos pecamos. Puede sonar escandaloso. ¿Por qué pecamos? Por debilidad. Amén. Nosotros no creo que pequemos por desconocimiento, porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Porque somos instruidos por medio de la predicación del Evangelio, porque leemos las Escrituras buscando conocer más la voluntad de Dios. Podemos pecar por debilidad, pero eso es muy diferente a practicar el pecado. Pues que alguien para bautizarse no puede estar practicando el pecado, porque si aún está practicando el pecado, significa que no ha roto completamente con el pecado, que no lo ha dejado todo para seguir a Jesucristo. Porque eso significa que yo lo he dejado absolutamente todo para seguir a Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a mirar por qué en la iglesia primitiva bautizaban las personas, apenas creían, algo que no se puede hacer por nuestro contexto en este tiempo, porque si no comienzan a haber muchos problemas. Comienzan a haber muchas personas bautizadas que no han sido salvas y que no han entendido quién es Jesucristo, que realmente no se han comprometido con el Evangelio. Era porque en ese tiempo creer en nuestro Señor Jesucristo era de vida o muerte. Significaba ser perseguido. Significaba convertirse en anatema para el pueblo judío, para su propia familia. Yo lo he dicho de esta manera: si yo algún día tengo la oportunidad de ir a predicar al mundo musulmán, cuando un musulmán, un árabe, acepte a Jesucristo,
Después que yo lo haya discipulado durante 4, 5, 6 horas, le haya explicado quién es Jesucristo, qué es la salvación por medio de la fe, qué es el arrepentimiento, cuál es la naturaleza de Dios, o sea, que Dios es una pluralidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo creo que ahí mismo, públicamente, iremos a algún lugar en donde haya agua y será bautizada aquella persona. ¿Saben por qué? Porque significa que tal vez volviendo, Él tiene que entregar su vida y tal vez la mía también. Porque eso es lo que significa el bautismo, dejarlo todo. Amén. Es un reconocimiento en donde yo, cuando bajo, yo repito, cuando sea sepultado, siendo yo muero al mundo, al pecado, absolutamente a todo, para una nueva vida con Cristo. Amén. Entonces la fe, el creer, el seguir a Jesucristo va completamente ligado. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y así vamos a encontrar en cada uno de los pasajes de las conversiones. Entonces las personas no creían y se bautizaban al año, a los 2 años. Sino cuando creían, entregaban completamente su vida a Jesucristo y obedecían. Porque quien determina cómo debemos seguir y cómo debemos adorar a Dios es Dios mismo, no nosotros mismos. Amén. Recuerde algo muy sencillo. Nosotros no seguimos a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Amén. Entonces es el primer llamado. Dios bendiga a cada uno de los que ha dado ese paso. Amén. Y Dios fortalezca, ayude a aquellos que necesitan dar ese paso. Amén. Ese paso de obediencia. Pero ahora vamos a pasar al segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado? Aquellos que han sido salvos, que se han arrepentido, que lo han dejado todo para seguir a Jesucristo, que el Espíritu Santo les ha dado la fuerza para permanecer. Entonces ahora comienza con un proceso que algunos lo llaman la santificación, pero es que en ese proceso de santificación yo tengo un pequeño inconveniente con el término. Entonces yo voy a utilizar una palabra más bíblica, que me gustan más los términos bíblicos que teológicos. Entonces el segundo paso es el perfeccionamiento de la santidad. Amén. Porque la palabra de Dios claramente dice que puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces ahora es cuando yo comienzo a perfeccionar la santidad. ¿Y qué es perfeccionar la santidad? Es obedecer a la palabra de Dios. Amén. Eso es perfeccionar la santidad, es obedecer a la palabra de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, hacemos la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Entonces comenzar a ser más como Jesucristo. Ahí comienza un proceso de obediencia a la palabra de Dios. Porque debo obedecer a la palabra de Dios. Amén. Amén. Durante un tiempo hubo un movimiento teológico que se llamaba el antinomianismo. ¿Eso con qué se come? Lo voy a explicar de una manera diferente. Aquellos que estaban en contra de la ley, como la salvación es por gracia, ya no hay ley, pero nos vamos a encontrar mandamiento tras mandamiento en el Nuevo Testamento que nosotros debemos obedecer, y es el perfeccionamiento de la santidad, en donde Dios nos comienza a decir: esto es algo que debes dejar. Despojaos pues del viejo hombre. Amén. Ahí es cuando comienza a hablar, cuando comienza a hacer amonestaciones como las amonestaciones o las advertencias que está en Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque manifiestas son las obras de la carne, y comienza a enumerar. Entonces Dios comienza a trabajar en nosotros. Claro, recuerde que en toda la obra de la salvación está el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que me llama por medio de la predicación. Es el que me lleva a compungirme de corazón. Es el que me convence de pecado, que en un momento yo reconozco lo abominable en mi pecado, la gravedad de mi pecado. Porque muchas veces las personas dicen: yo no soy tan malo. Y a usted le puede parecer que es una frase de púlpito y que nadie diría eso. Muchas personas a mí me han dicho: yo no soy tan malo. Pero cuando nosotros comenzamos, o el Espíritu Santo comienza a tocar nuestro corazón, nuestra mente por medio de la predicación de la palabra, entonces reconocemos lo abominable de nuestro pecado. Pero ahora es en el proceso de la conversión, pero en el proceso de la santificación también está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo dándonos luz de lo que hay
de lo que estamos obrando mal por medio de la palabra y fortaleciéndonos para obedecer la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo hermoso. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, dice: me amáis, guardad mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el griego es paracleto, es alguien, es un ayudador. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer cuando nosotros queremos obedecer. Amén. Porque Dios es un caballero. Dios nunca lo va a obligar a usted a hacer algo que usted no quiere. Dios nunca va a intervenir en su vida si usted no quiere. Dios nunca lo va a fortalecer si usted no quiere. Dios nunca lo va a llevar a dejar un pecado si usted no quiere. Por eso vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento, en los llamados de los profetas, siempre es un llamado al arrepentimiento. Amén. A un cambio de propósito, a dejar algo. Y el proceso de la santificación es que nosotros comenzamos a conocer aún más y más y más la palabra de Dios. Entonces decimos: aún nos falta esto, aún tenemos que dejar este pecado, aún tengo que corregirme en ese comportamiento, aún me hace falta amor en mi corazón, aún me hace falta perdón en mi corazón, aún me hace falta consagración. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos: en nuestras fuerzas no podemos, en nuestras fuerzas no somos capaces. Entonces escuchamos la palabra de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios y vamos delante de la presencia de Dios y le decimos: Señor, dame las fuerzas para obedecer. Amén. Amén. Dame las fuerzas, lléname de tu presencia. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga, porque el yugo del Señor es liviano. Que el yugo del Señor es obedecer la palabra de Él. Amén. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, obedecer a Dios se es sencillo. Amén. Porque Él nos fortalece. Porque Él suprime nuestra carne. Y cuando Él suprime nuestra carne, el deseo por el pecado comienza a desaparecer en nosotros. Amén. Es el proceso de la santificación. Un proceso por el cual todos debemos pasar, porque la palabra de Dios, Hebreos 12:14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que yo tengo que permanecer caminando. La palabra dice seguir la paz con todo y la santidad. Yo tengo que seguir la santidad. Por eso alguien dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿O para qué? Bueno, nosotros somos la iglesia. ¿Para qué nos congregamos? Primero, para adorar a Dios. Amén. Porque ese es el sentir que está en nosotros, en los que somos redimidos, en los que entendemos que hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. En los que entendemos que solamente es por el sacrificio de Jesucristo que podemos elevar una oración y que esa oración es escuchada en los cielos. Amén. Cuando nosotros entendemos que solamente es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para dar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pero también nos reunimos para recibir fuerzas de parte de Dios. Amén. Nosotros elevamos un clamor, por eso nos decimos: Señor, por favor, ayúdanos, visítanos. Por eso, cuando estaba haciendo la oración inicial, estaba orando por mí y por cada uno de ustedes, diciéndole: Señor, por favor, manifiesta tu presencia. Por favor, fortalécenos. Por favor, fortalece a aquel que está débil, aquel que tiene luchas espirituales, que seas tú dando la fortaleza. Y también para aprender cada día más de la palabra de Dios, pero también para ser redarguidos por la palabra de Dios. Amén. Por eso es que la predicación nunca va a cambiar y la predicación no puede cambiar. Amén. Porque si la predicación cambia, entonces significa que se está predicando algo diferente, que está predicando un evangelio diferente. Pero es que de tiempo en tiempo yo necesito escuchar predicaciones que toquen mi corazón y que me muestre que estoy fallando en algo, o que me muestre que no puedo descuidar una área de mi vida. Amén. Entonces es parte del proceso de la santificación. Y después del proceso de la santificación o del perfeccionamiento de la santidad, viene entonces un llamado al servicio. Amén. Hablando del proceso en Dios, claro, en Dios es un proceso. No es el proceso de arrepentirme, o sea, me arrepiento o no me arrepiento, creo o no creo. Amén.
Pero sí hay un proceso en Dios. El primer proceso es el llamado a la salvación. El segundo proceso es a perfeccionar la santidad, en donde Dios me va perfeccionando por medio de la palabra y la obra del Espíritu Santo, si yo quiero, amén. Si yo busco, si yo dispongo, si yo digo, Señor, cada día quiero parecerme más a ti, cada día quiero hacer tu voluntad, porque eso expresa los mandamientos. Los mandamientos expresan cuál es el deseo de Dios, cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo Él quiere que nosotros actuemos, amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis que es muy importante para nuestra vida. O nosotros crecemos en ese proceso de perfeccionamiento, o nosotros comenzamos a perder la comunión con Dios y comenzamos a perder la fe, amén. O sea, no es alguien que se queda estático, que yo llegue hasta este nivel. Por eso nosotros siempre debemos estar trabajando en ese perfeccionamiento de la santidad. Y aquellos que ya llevan un proceso, es a los que Dios comienza a llamar al servicio, amén. Son los tres llamados, el proceso. Aquellos que han perfeccionado la santidad, que están caminando en obediencia, es aquellos que Dios llama al servicio, amén. Y aquí quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, porque eso es parte de la fe bíblica, de algo que nosotros no podemos olvidar y que no podemos perder. No solamente se necesitan talentos naturales para servir a Dios, amén. Porque hoy en día, con que alguien tenga talentos naturales, Primera de Timoteo capítulo 3, con que alguien que tenga talentos naturales dice, yo ya estoy listo para servir a Dios. Si alguien tal vez es elocuente en su manera de hablar, es intelectual, tiene una buena oratoria, dice, yo ya estoy listo para predicar. Yo he leído unos cuantos libros de teología, he leído la Biblia, ya más o menos sé de qué habla la Biblia, y pues yo era un conferencista, yo ya estoy listo para predicar. Eso es en el mundo, en la iglesia no funciona así, amén. Alguien puede decir, yo soy un excelente músico, por lo tanto sirvo para el altar, sirvo para servir al Señor. No. En la iglesia no es así, porque yo necesito haber pasado por el proceso. Solamente aquellos que se han guardado para Dios, aquellos que han perfeccionado la santidad, aquellos que son irreprensibles, amén. ¿Sabe qué significa ser irreprensible? Que a usted no tenga que llamársele la atención, que a usted no tenga que decirle, hermano, por favor, cambie su lenguaje. Hermano, por favor, no se comporte de esta manera. Hermano, por favor, guarde su testimonio delante de los de afuera y dentro de la congregación. Hermano, por favor, su hogar, por favor. Ese todavía está en un proceso. El hermano está en el proceso de perfeccionar la santidad, porque la palabra de Dios sí nos llama a ser irreprensibles. Claro, volvemos al mismo punto. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque usted no puede pagar por sus pecados, amén. Y porque en algún momento, si alguien llega a pecar, Dios lo perdona, amén. Dios lo levanta. Pero somos llamados a vivir irreprensiblemente. Por eso la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, amén. Entonces ese es el llamado, el llamado al servicio. O sea, los que pueden servir en un altar, los que pueden servir en la iglesia, son aquellos que están viviendo una vida irreprensible. Por eso yo tengo que guardarme para servir al Señor, amén. Pues yo tengo que tener una vida intachable para servir al Señor, amén. Porque es que hoy en día el evangelio se está diluyendo. Hoy en día solamente se necesitan los talentos naturales. Hoy en día con tristeza veo el daño que se le hace a muchas personas que aceptan a Jesucristo. Es que hay personas que aceptan a Jesucristo y no pasan el proceso. Entonces, hoy el Señor me salvó y como yo vengo del mundo y como soy muy famoso, entonces a los 2-3 meses estoy predicando. Debe pasar por un proceso. Porque por más consagración que tenga, se necesita el proceso de ser limpios por la palabra de Dios, amén. Nosotros vamos a mirar, ese es el proceso bíblico. ¿Cuánto duró nuestro Señor Jesucristo trabajando en los apóstoles? 3 años y medio, amén. Fueron 3 años y medio donde les estuvo enseñando la palabra de Dios. Por eso es que ya en la última noche, cuando les va a lavar los pies nuestro Señor Jesucristo, y Pedro le dice, tú no me lavarás. Entonces, si yo no te lavo, no tendrás parte
conmigo. Entonces Pedro le dice que lo lave desde la cabeza hasta los pies. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque fueron 3 años y medio de un proceso de enseñarles. Y es el proceso que va a atravesar toda persona que quiere servir al Señor. Todo hermano quiere servir al Señor, tiene que atravesar ese proceso de formación por medio de la palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio formando a aquellos apóstoles. Y era nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, la palabra perfecta, la presencia más de Dios más extraordinaria, porque era Dios mismo, amén. Porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad, porque el Espíritu de Dios se manifestaba como jamás se ha manifestado en una persona, amén. 3 años y medio. Cuando nosotros vamos a mirar el proceso del apóstol Pablo, el proceso del apóstol Pablo no es alguien que alguien lo lleva a la iglesia y que él dice, ay, pues no sé, y después dice, pues sí, como que me parece, y después de mucho tiempo se bautiza. No, el proceso, el llamado del apóstol Pablo fue un llamado sobrenatural, en donde él tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo glorificado, con nuestro Señor Jesucristo exaltado. Amén. Pero él no salió de una vez a servir. Claro, él comenzó a predicarle a todos los que estaban alrededor, él predicaba, pero él no estaba sirviendo formalmente en la iglesia. Cuando él comienza el servicio formal en la iglesia es cuando él es enviado por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13 que dijo el Espíritu Santo, apártame a Saulo y Bernabé para la obra que los he llamado. Después de 17 años el apóstol Pablo comienza a servir formalmente. Amén. El momento es cuando Pablo y Bernabé se convierten en misioneros. Eso significa la palabra apóstol, del griego apostelos, enviados con una misión, amén, que es muy diferente a lo que hoy se pretende de los apóstoles. Porque alguien se proclama apóstol, pero no se proclama apóstol para decir, hermanos, oren por mí. Dios ha dado testimonio de mí a través de señales, prodigios y maravillas, y como modelo bíblico, oren por mí porque he sido enviado a la India. Dios me ha llamado a la India. Entonces me someteré a mi concilio, me someteré a mis autoridades eclesiásticas y he sido llamado con ese propósito. Ese es el verdadero apóstol. El verdadero apóstol es el que va con una misión en específica. Amén. Porque hoy en día lo que se pretende del apóstol es algo, no voy a entrar a decir una palabra muy fuerte, pero lo que se pretende es de un iluminado que tiene una mayor revelación y por tener mayor revelación tiene una mayor autoridad sobre la iglesia. Amén. Y la máxima autoridad es la palabra de Dios. Amén. Y cuando vamos a mirar bíblicamente, la mayor autoridad no la tiene el presidente a nivel eclesiástico, no la tiene el presidente de una misión. A nivel eclesiástico la mayor autoridad la tiene el pastor, porque el pastor es el que da cuentas. Amén. Incluso por encima del profeta y del evangelista. Porque el pastor, cuando nosotros leemos las 7 cartas de Apocalipsis, dice que es enviada a los 7 ángeles, dice que los 7 ángeles son los 7 mensajeros. Amén. Entonces, Pablo, para salir al ministerio formalmente, amén, porque una cosa es cuando yo predico, cuando yo me convierto, apenas yo creo que una persona se convierta, comienza a testificar que Jesucristo lo ha salvado, que lo ha cambiado, que lo ha transformado, amén. Comienza a decirle a alguien, Dios lo puede salvar, lo puede cambiar, vamos a la iglesia, amén. Desde que alguien es transformado, claro, ese es el primer amor en el cual nosotros tenemos que mantenernos, amén. Comienza a testificar, pero estoy hablando del servicio formal dentro del pueblo de Dios, al cual nosotros hemos sido todos llamados, amén. Debemos atravesar ese proceso de formación y debo ser irreprensible, amén. Porque por eso es que, vuelvo y digo, por eso es que el evangelio se está diluyendo cada día más. Anteriormente de ser cristiano, alguien decía, soy evangélico. Y ser evangélico era algo de un nombre muy alto. No importaba que tuviera los zapatos rotos. No importaba que apenas supiera leer o escribir, pero era una honorabilidad realmente.
Ese podría decir es alguien honorable, alguien intachable, alguien completamente diferente. Con él no contemos para mentir, con él no contemos para falsificar, con él no contemos para el pecado, con él no contemos para nada malo, porque lo va a rechazar. Lo que diga esa persona, si dice que sí es verdad, si dice que no es no, y si dice sí es sí. Amén. Y es algo que no se puede dejar diluir, es el modelo bíblico. Dando dos ejemplos. Pablo, 17 años siendo formado para servir formalmente al Señor. Los discípulos, 3 años y medio siendo formados para servir al Señor. Amén. Y eso aplica para todas las áreas dentro del trabajo de una iglesia. Amén. Porque es que una cosa, hermanos, es cuando yo me siento a escuchar la palabra de Dios. La iglesia es en donde vienen las personas para ser transformadas. Amén. Otra cosa es cuando yo estoy en ese proceso. Me arrepentí, pero ahora estoy en ese proceso de perfeccionar la santidad. En ese proceso de ser perfeccionado por la palabra, de llegar a ser completos, porque la palabra que en griego para perfección es teleios, es llegar a ser maduro. En ese proceso para llegar a ser maduro en la fe. Que no puedo ser irreprensible, porque el que sirve no puede ser irreprensible. Amén. No le puede estar llamando la atención. Ya es alguien que tiene una madurez cristiana, que ya puede entregar a Dios. Amén. Puede entregar de parte de Dios. Amén. Puede servir a Dios. Yo lo repito, hoy en día cualquier persona predica. Hoy en día cualquier persona sirve en la adoración. Hoy en día cualquier persona está sirviendo en la iglesia, pero no es el modelo bíblico. Claro, hemos sido llamados a restaurar, hemos sido llamados a levantar a las personas, pero no a través de los cargos de una iglesia. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. De los diáconos asimismo deben ser honestos, sin una doble vida o sin doblez, no dados al mucho vino. Y aquí hay que tener en cuenta algo, hermanos. ¿Saben por qué las iglesias aún debaten se puede o no se puede tomar vino? Porque piensan que el vino del tiempo bíblico es el mismo vino de ahora. Ese es el problema. ¿Sabes qué? Pablo mandó a Timoteo a tomar vino. Una de las mentes más prodigiosas fue la inspiración bíblica. Dios escogió los hombres exactos en el tiempo exacto, con la cultura exacta, el lenguaje exacto, para transmitir su palabra. Amén. Y Dios escogió a Pablo, una de las mentes más prodigiosas, que era una de las mentes más prodigiosas. Entonces Pedro dice cosas que son difíciles de entender. Pablo iba a escribir, se iba a contradecir. Por una parte decía que los borrachos no heredaban el reino de Dios, y por otra parte iba a mandar a Timoteo a emborracharse. Es el problema cuando yo no entiendo la Biblia en el contexto. El vino de ese tiempo era un vino que no era fermentado, que era mezclado con agua. Craig Kirnan, profesor del Nuevo Testamento, escribe pentecostal, trinitario, obviamente, hago esa aclaración. Amén. Sí, que a veces nos confundimos. Que hace un comentario cultural. Él habla que se mezclaba el jugo de uva, se dejaba por un momento y se mezclaba con 3 partes de agua para diluir el alcohol. Esto era un jugo algo fermentado, lo que se tomaba en ese tiempo. Y acá cuando dice no dado al mucho vino, es que si usted tomaba algo que tenía algo de fermento después de mucho tiempo, usted sí podía llegar a embriagarse después de mucho tiempo. El vino de ese tiempo era un vino que era un vino para la sed, era un vino con un propósito alimenticio, si se puede decir de esa manera. No era un vino con un propósito recreativo. Los vinos de hoy en día no están hechos para calmar la sed, ni la cerveza está hecha para calmar la sed. ¿Sabía por qué una persona puede tomar muchos litros de cerveza? Si humanamente eso no es. Si usted cuánto puede, no sé, 1,5 litros, 2 litros, 3 litros de bebida usted puede tomar, ni siquiera. Yo creo que 1 litro, usted por más sé que tenga, usted toma 1 litro y usted ya no puede tomar, porque ni siquiera la cerveza está diseñada para la sed.
La cerveza está diseñada para que su organismo, para que la pueda diluir rápidamente y el alcohol se quede en el organismo. Entonces el alcohol de ese tiempo, hago ese paréntesis, el alcohol de ese tiempo, el propósito era muy diferente al de hoy en día. Después vemos un estudio más profundo acerca de que hay 2 palabras para vino en la Biblia. Y habla del vino nuevo y el vino viejo. El vino nuevo, pues es nuevo, sin fermentar. Y el vino viejo era fermentado, amén. Entonces aquí seguimos leyendo. No dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarda el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sean sometidos a prueba primero. ¿Y qué se le va a probar? Se le va a probar su conducta, se le va a probar su fe, se le va a probar su obediencia, se le va a probar que sea irreprensible, amén. Vuelvo y repito, porque muchas veces con los talentos naturales basta. Si alguien sabe tocar el piano, amén. No, sirve para la adoración. Aquí viene alguien dice, no, es que yo sé tocar, no sé. Yo sé tocar flauta, sé tocar trompeta. Entonces decimos, no, qué bendición. No, la palabra de Dios habla de algo completamente diferente. De haber atravesado ese proceso. De haber una congregación que da testimonio. Porque cuando Dios me salva, me introduce en un pueblo que se llama la iglesia. Y no solamente me introduce en algo que llama la iglesia universal, sino me introduce en la iglesia local en donde estoy sujeto a un pastor. Y la iglesia, los hermanos deben dar testimonio de mi conducta, amén. Eso es parte del proceso en el servicio al Señor. Entonces alguien viene y dice, yo sé tocar violín, uno puede decir, gloria a Dios. Vamos a orar por usted y bueno, y vamos a esperar. Porque lo más importante es obedecer a Dios, amén. Eso es lo más importante. Y alguien que realmente ha entendido y ha sido formado, se sienta en una banca y puede esperar. Amén. Amén. Alguien que realmente ha sido formado, se sienta en una banca y puede esperar. Yo he tenido personas acá y yo cuando me he dicho, pastor, me va a predicar, pastor, me va a predicar, pastor, me va a predicar. Entonces uno dice, pero hermano, esto en su vida, esto en su vida, esto en su vida. Y simplemente un tiempo y ya no están más. Porque no fueron formados de acuerdo al modelo bíblico. Dice, yo tengo un talento. Alguien puede tener los mayores talentos, alguien puede ser un intelectual, puede ser el mejor músico, puede tener todos los talentos naturales, pero si no es irreprensible, si no está viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, si no ha llegado a esa madurez cristiana a través del perfeccionamiento de la santidad, no puede servir, amén. Pero aquí nosotros encontramos, porque usted puede decir, bueno, está bien, yo no sirvo. Es que todos hemos sido llamados a servir, amén. Eso es parte del proceso de la vida cristiana. Hablo de los 3 llamados. Todos hemos sido llamados a servir al Señor conforme a los talentos y a los dones espirituales, amén. Los talentos son los talentos con los que yo he nacido. Hay personas que nacieron con talento para la música. Yo toqué guitarra durante unos 10 años ensayando unas 2 horas diarias. Pastor, ¿y por qué no toca? Pues porque no tengo talento. Sí, yo aún tengo la práctica, pero yo no tengo el talento. Yo no tengo algo que llama ritmo. No, Dios no me dio el talento para tocar un instrumento. Incluso un tiempo que tocaba batería. Pastor, ¿y usted por qué no toca batería? No tengo el talento. Entonces el talento es con lo que son los talentos naturales, con lo que yo nazco. Hay personas que tienen una capacidad para liderar. Unas personas que le dicen, por favor, encárguese de esto y organizan absolutamente todo. Y están pendientes de todos los detalles. Hay personas que hay hermanas que tienen talento con los niños. Es un talento natural. Porque eso no, en una universidad se desarrolla un conocimiento. Ese es el éxito de una carrera. El éxito de una carrera es que en el talento que yo tengo, desarrollo o perfecciono ese talento. Pero no es el aprender que hay cosas que no, si usted no tiene el talento, no. Alguien que no es bueno para matemáticas y estudia, no sé, una ingeniería, amén. Le va a ser difícil, le va a costar hablar de los talentos naturales.
va a estudiar y le va a ir más o menos, y cuando tenga que presentar un proyecto en alguna empresa o algo, no va a poder desarrollar, y llega otro que dice, ¿y estudió? No estudié porque me la pasé mirando serio. No se debe hacer eso, amén. Pero llega y pasa el examen, y después llega y se queda mirando y dice, sí, eso es acá, y así. ¿Usted cuánto estudió? No volví a estudiar. Una vez yo puse cuidado ahí en la clase, pues como no me gustaba hacer trabajos, entonces yo ponía cuidado para no hacer trabajos. Y ya, eso se llama talento. Dios nos ha dado talentos naturales para que sirvamos en la iglesia, amén. Porque recuerde que el proceso de la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones, que es ir a hacer discípulos a todas las naciones, o sea, es que alguien se convierta en discípulo de Jesucristo. Comienza con la predicación del evangelio. Jesús salva, Jesús perdona pecados, Jesús sana, Jesús viene otra vez, amén. Pero de ahí en adelante comienza entonces el perfeccionamiento de la santidad, la madurez cristiana es parte de ser discípulo de Jesucristo, amén. Y para eso se necesita toda una estructura. Eso no lo puede hacer solo el pastor. Solo el pastor no puede trabajar en una iglesia. Un pastor que trabaja solo en una iglesia tiene dos problemas. Uno es la formación, y Dios me ayude a mí, porque yo tengo que formar a otros para que sirvan, amén. Pero por otra parte, no va a poder con todo el trabajo. Un momento, Moisés, cuando Dios lo usa para sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés, ¿qué hizo? Moisés se sentaba a atender todos los asuntos civiles, desde la mañana hasta la tarde. Y cuando Jetro, su suegro, lo ve, le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, haciendo esto vas a desmayar, no vas a poder, un momento te vas a colapsar. Entonces cuando llega y le dice que busque ancianos de buen testimonio, que no fueran avaros, y llora para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, para que los capacite. Entonces parte del proceso, del proceso también es que la iglesia debe servir, amén. Toda la iglesia debe servir conforme al talento natural que Dios le ha dado y conforme a los dones espirituales, amén. Porque los dones espirituales no es para mostrar que yo soy más espiritual, amén. Porque es el gran error del mundo pentecostal, que está conforme a la Biblia. Pero el gran error es que alguien tiene un talento y dice, yo soy más espiritual. Corrijo, alguien tiene un don espiritual y dice, yo soy más espiritual. Y una persona puede ser completamente carnal y ministrar los dones espirituales, amén. Si alguien puede profetizar, tener palabra de ciencia, tener géneros de lenguas, tener discernimiento de espíritu y será un carnal. Yo lo encontramos. Eso no es mi concepto, es un concepto bíblico. Entonces los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. En donde nosotros debemos buscar los dones espirituales, amén. Nosotros debemos buscar la obra del Espíritu Santo en nosotros para servir al Señor, y conforme el Señor va dando, conforme el Señor va repartiendo, conforme el Señor va organizando la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice que no todos son ojo, que no todos son mano, que no todos son pie, pero que todos son parte del cuerpo de Cristo, amén. Hay unos que Dios les ha dado el talento natural para predicar, que Dios les ha dado el talento, la unción, la capacidad para entender las escrituras, es para exponer la palabra de Dios, porque no es para todos, amén. Pero hay otros que Dios les ha dado la capacidad para tocar un instrumento, para estar en el grupo de adoración, porque tampoco es para todos. Hay otros que Dios les ha dado el talento para servir con los niños. Hay otros que Dios les ha dado el talento para liderar, para organizar, que son los hermanos, las hermanas que se les encarga de organizar grupos y organizan los grupos. Usted dice todo, lo ha hecho mejor de lo que yo pude haberlo hecho. Pero todos somos llamados a servir a Dios, amén. Porque nosotros debemos entender que es un privilegio. Es uno de los más grandes privilegios servir a Dios. Yo no puedo ser espectador, porque ¿sabe cuál es el espectador en la iglesia? El que se sienta culto tras culto a escuchar la predicación. Es espectador, está viendo lo que está sucediendo. Eso es en el comienzo, cuando yo estoy escuchando la palabra. Eso es en la segunda etapa de los llamados, cuando Dios me está madurando, cuando está perfeccionando la santidad. Amén. Ahí es cuando yo estoy escuchando
me siento, tomo nota, oro, reflexiono, digo, Señor, aún me falta eso, en donde me sigo guardando para Dios. Pero ese proceso tiene que llegar un momento. Entonces vamos a leer la carta a los Hebreos. Quiero leerles una parte. Vamos a encontrar, bendito es el nombre del Señor. Vamos a encontrar una amonestación, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Está haciendo una amonestación a no quedarse en el rudimento de la doctrina, a no quedarse estancados espiritualmente. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5, 11, estoy leyendo. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Mira lo que le está diciendo a la iglesia. O sea, ese no es una opción, o sea, no, es que yo no pongo tanto, yo tengo unas necesidades. Usted encárguese de hacer la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de sus necesidades. Amén. Amén. Pues a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y estas cosas serán añadidas. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque viéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es lo fundamental, lo más sencillo? Y había llegado a ser tales de que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque sois niños. Una amonestación a la iglesia. Es que yo tengo que crecer, hermano. O sea, el conocer la palabra y el profundizar en la palabra no es para unos cuantos, es para todo el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene la capacidad de expresarlo desde un púlpito. ¿Amén? Que eso es completamente diferente. Yo conozco hermanos muy profundos de la escritura y ustedes los ponen a predicar y no. Un día un pastor dijo, no le entendí lo que me quiso decir. No me lo iba a mí, le estaba diciendo de alguien, dijo, no le entendí lo que me quiso decir. Pero el conocer la palabra sí es de toda la iglesia, porque por medio del conocimiento de la palabra es nuestro crecimiento espiritual. Amén. Recuerde que nosotros somos lo que creemos. Amén. Y lo que creemos es lo que practicamos. Si usted piensa que Dios es solo amor y que nunca lo va a buscar, usted vive de cualquier manera. Amén. ¿Sí? Usted vive de cualquier manera. Usted dice, Dios me ama. Dios me ama tal y como soy. Por eso las adoraciones de hoy en día hay que cambiarles. Entonces, nosotros cantamos una adoración, me gusta, hay que cambiarle. Eso viene de una teología, de una interpretación. Es que nos amamos tal y como somos, o a pesar de lo que somos. Amén. Entonces, es muy importante. Sigo hablando acerca de la necesidad de madurar para servir al Señor. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Es un llamado. Entonces ese llamado a la madurez es a toda la iglesia. Amén. Y toda la iglesia ha sido llamada a servir. Amén. Pero no servir de cualquier manera. Ha sido llamada a servir cuando se ha llegado a esa madurez espiritual, cuando se es irreprensible, cuando se tiene buen testimonio de los de afuera como los de adentro. Amén. Porque yo tengo que cuidarme de tener buen testimonio de los de afuera. Amén. Para que la palabra de Dios no caiga en descrédito. Para que alguien no diga, ese es el que está predicando, pero yo lo conozco. Pero también tengo que tener buen testimonio de los de adentro. También tengo que tener buen testimonio de mi familia. Amén. Ese es el verdadero proceso para servir, y todos hemos sido llamados a servir. Amén. Y aquí, como no hay ningún nuevo, me voy a volver un poquito. En cuanto a la obediencia a la palabra de Dios y el perfeccionamiento de la santidad. Hoy en día
se predica poco sobre santidad. Amén. Amén. La predicación más es Dios te va a ayudar, Dios nos ayuda. Amén. Dios te va a bendecir, Dios nos bendice. Y a veces se pasa a otro extremo. Decláralo y confiésalo. Hermanos, yo no creo en declarar. Amén. Amén. Muéstreme por medio de la palabra en donde dice que los apóstoles declaraban. Yo declaro que viene bendición. No, usted no encuentra eso. Nosotros somos solo escritura. Amén. Ya les hablaba del aceite. Los apóstoles no, los discípulos de los apóstoles comenzaron a utilizar aceite. Y cuando se acabó el aceite, eso es una opinión muy personal, no sé si es eso. Cuando se acabó el aceite pasaron al agua. Entonces de ahí es donde proviene esa tradición del agua bendita. Por eso hay iglesias que venden aceite. ¿Usted sabía que hay iglesias que venden aceite? Sí. Y agua también. Y agua también, y no agua manantial. Terrible, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hoy poco se predica de santidad y muchas veces se habla de declarar. Yo no declaro. Nosotros oramos, echamos fuera demonios, le decimos a una enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Si Dios nos ha capacitado de esa manera, amén. Porque también otro problema con el evangelio es que cuando yo quiero manifestar algo que Dios no me ha dado a mí, amén. Amén. ¿Sabía que hay evangelistas que se han vuelto maestros y han terminado siendo herejes? William Marion Branham. Pero también hay maestros o personas que han sido llamados solamente a un pastorado que muchas veces tratan de falsificar la obra del Espíritu Santo. Porque yo tengo que ministrar, tengo que hablar conforme a la palabra de Dios y ministrar conforme al poder de Dios, amén. Y yo tengo que saber qué es lo que Dios me ha dado. Entonces yo no creo ni en declarar ni en decretar, mucho menos, amén. Oramos. Necesitamos que algo cambie en nuestra vida, nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, por favor, ten misericordia, ayúdanos. Cambia esta situación si es tu perfecta voluntad, porque algo que yo siempre le he orado al Señor: no me vayas a dar nada y no vayas a hacer nada que eso sirva para que después me vaya a descarriar, amén. Sí, yo se le he dicho al Señor, yo le he dicho al Señor: quiero ser evangelista, ser pastor y evangelista. Hay una campaña y después de que los paralíticos se levanten, de los enfermos de cáncer se sanen, algo extraordinario, amén. Y ser pastor, amén. Sí, o sea, las dos cosas. Ser evangelista en la congregación que pastoreo, imagínense. Amén. Este sería el lugar de las sillas de ruedas. Amén. Pero le he dicho al Señor: si tú me vas a dar algo y eso me va a servir para descarriarme, yo no lo quiero. Yo prefiero cada día, a veces después de una predicación: Señor, ten misericordia, ayúdame el próximo domingo. Prefiero esa dependencia a envanecerme. Pero estaba hablando de que hoy en día poco se predica de santidad. Y cuando se habla de santidad, se habla solamente de una santidad interna, pero la santidad interna se va a manifestar en el exterior, amén. 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 Porque lo que hay en mi corazón se manifiesta en el exterior, amén. Es que el santo se conoce por la forma como actúa, por la forma como habla, amén. Por eso es que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso es que nosotros no hablamos como habla el mundo, amén. Y como aquí no habemos nuevos y no estamos en el proceso de la predicación del evangelio, que nosotros tenemos que tener cuidado, lo voy a decir muy fuerte. La cultura colombiana y latinoamericana está volviendo una cultura ñero. Sí, esa es la verdad. Sí. Cuando usted habla de la cultura colombiana, es una cultura que está volviendo ñero. ¿Sí? Entonces usted puede ver un profesor y ya el profesor ya comienza a tener sus palabritas ñero. Los jefes de una empresa ya comienzan a tener su lenguaje ñero y son profesionales. Entonces ahora los músicos de la cultura popular, se ve, usted saca a alguien del barrio de las Cruces, pues toda la situación, no lo estoy juzgando por ser así, simplemente es parte de la situación tan deplorable, tan terrible que ha habido. No voy a entrar en todo el conflicto sociopolítico de acá de Colombia, pero usted saca a alguien de allá y lo pone con un cantante
y hablan parecido. Voy a decir algo para los que tienen más años. Hace como unos 20 años había una serie que llamaba Guerras, Pandilla y Paz. Guerras, Pandilla y Paz fue hecha con un propósito: mostrar el problema de la drogadicción o como prevención de la drogadicción en los barrios vulnerables de Bogotá. Y después eso tuvo un éxito tan grande que se volvió una serie yo no sé de cuántos años. Yo era muy joven cuando vi eso. Y como hablaban los actores de ese tiempo, yo escucho a los jefes en las empresas hablando. Entonces hasta en eso se manifiesta nuestro lenguaje. Tiene que ser un lenguaje diferente. Amén. Amén. Hay cosas que no son pecado, pero nosotros somos un pueblo santo, un pueblo diferente. Somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Yo tengo que tener mucho cuidado que eso no comience a entrarse en nosotros. Amén. Porque yo no necesito actuar como ellos para alcanzarlos a ellos. Amén. Cuando el apóstol Pablo está hablando de algo completamente diferente. Cuando está hablando que se hizo como judío para alcanzar a los judíos, está hablando de algo completamente diferente. No es que estaba diciendo que tenía que llegar con la misma música de ellos, porque ellos necesitan es de Dios. Amén. Necesitan que les hable del amor de Dios, que les hable que hay una nueva vida, algo diferente. Todo eso tiene un contexto cultural. Amén. Entonces vemos, hasta en el lenguaje se nota que somos un pueblo diferente. Amén. Yo digo que hace muchos años ser evangélico no importaba que no supiera, que apenas sabía leer y escribir y tenía los zapatos viejos, pero era un señor, era una señora, era un caballero, era que era completamente respetado. Se notaba la diferencia. Amén. Hoy en día alguien dice soy cristiano, sí, ¿verdad? Pero está comenzando en la iglesia. No, llevo muchos años en la iglesia. Dios nos ayuda a todos. Amén. Porque el cristianismo es contracultural. ¿Qué significa eso? Que en donde llega el cristianismo destruye la cultura para poner la cultura de Dios. Amén. Por eso es que en China el cristianismo y en esos países no quieren el cristianismo. Porque el problema no solamente, claro que hay algo espiritual detrás, pero el problema no solamente es que se les está enseñando a seguir a Dios, sino que cuando se les enseña a obedecer la palabra de Dios, entonces toda esa cultura comienza a destruirse. Porque en Cristo no somos judíos ni griegos, ni escitas. Amén. En Cristo no hay peruanos, no hay colombianos, no hay venezolanos, no hay norteamericanos. Hay un pueblo que es el pueblo de Dios, que se llama la iglesia. Amén. Que somos un solo pueblo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces aquí quiero tocar algo que cuando se predica de la santidad se dice santidad. Sí, he escuchado varios puntos acerca de la santidad, de la enseñanza de la santidad. Y la santidad se habla solamente como una pureza interior, pero eso se manifiesta en el exterior. Amén. Y cuando yo voy a encontrar, hay un término que es utilizado en el Antiguo Testamento, que es la santidad externa, porque en el Antiguo Testamento se manifestaba una separación y una purificación externa, en donde los sacerdotes tenían unas vestimentas en específico para ministrar. Amén. En donde había todo un simbolismo. Pero cuando yo llego al Nuevo Testamento encuentro que la santidad externa se sigue manteniendo. No como la santidad externa que estaba en el Antiguo Testamento, que estaba ordenada para los sacerdotes, pero se sigue manteniendo. Amén. Por eso es la iglesia debe predicar la palabra de Dios en su contexto. Amén. Que hay algunos que dicen Dios solo mira el corazón. Porque cuando Samuel fue a ungir al sucesor de Saúl, entonces Dios no ve lo que ven los hombres, Dios ve el corazón. Pero ahí no estaba hablando de una apariencia en la forma de vestir, ahí estaba hablando de que Dios veía el corazón. No estaba viendo qué se buscaba de un rey en ese tiempo, que fuera alto, que fuera acuerpado, porque el rey era el que iba a salir a pelear las batallas. El rey era el que iba adelante, aquel que sobre el cual se derramaba el aceite
era aquel que iba a ir delante del ejército, y necesitaban a alguien que fuera grande, era lo que miraba el hombre. Pero lo que Dios buscaba era alguien que fuera conforme al corazón de él. Por eso escoge a David, amén. El texto no está hablando ni de santidad y no está hablando de vestimenta. Por eso hay que predicar la palabra en su contexto, amén. Porque no se llama torcer la palabra de Dios. Y si hay una santidad externa, por eso la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso es parte del proceso de perfeccionar la santidad. Las mujeres necesitan con pudor y modestia. Y la palabra de Dios en Romanos dice que debemos renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo no puedo, si yo no he renovado mi mente, yo no puedo determinar qué es pudor y modestia. Porque se cumple hoy en día lo que habló el profeta Isaías, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Usted sabía que socialmente, como normalmente se viste una mujer socialmente, hace 50 años era visto, 60 años era visto como algo impúdico? Yo tengo un estudio de la revista Cosmos, de alguna revista, en donde aparece una mujer con un pantalón ceñido y un buzo, solo eso. Busco hasta por acá, lo que pasa es que el televisor, como no lo hemos actualizado, y aparece con el pantalón y aparece con un buzo. Y dice, están hablando los críticos de moda de ese tiempo. O sea, ese artículo no es de una revista cristiana ni de nada. Y dice que destilaba sensualidad. ¿Usted sabe qué significa la palabra sensualidad? Que provoca el sexo. Entonces en ese momento fue algo atrevido, algo que rompía las reglas, que venía con la liberación femenina, que tenía que ver con la liberación sexual, porque la segunda ola del feminismo, porque hay 3 olas, la segunda ola del feminismo fue la revolución sexual, en donde las mujeres dijeron, me voy a poner una minifalda, porque si quiero yo muestro mis piernas y nadie me va a decir, y vamos a tomar píldoras anticonceptivas, porque yo decido con quién tengo sexo, cuándo tengo sexo, y decido cuándo tengo un hijo. Y suena, hoy se ve normal lo que en un momento fue dado por medio de la rebelión en contra del orden establecido, en contra de una tradición cristiana, amén. En ese momento Estados Unidos era un país en donde su tradición era cristiana, en donde Inglaterra su tradición era cristiana, en donde Europa su tradición era cristiana. Entonces yo no puedo asimilar qué es pudor y modestia por medio de mirar el mundo. Porque usted sabe cómo hoy es el mundo. Hoy el mundo, las mujeres salen prácticamente en ropa interior y todo está bien. Los hombres andan con sus novias cogidas de la mano y ellas están mostrando todo su cuerpo y eso está bien. Pero yo primero tengo que renovar mi entendimiento para mirar qué es pudor y modestia, amén. Y aquí la palabra de Dios sí me habla de una santidad externa, porque Dios se preocupa cómo tengo el cabello, amén. Porque el apóstol Pablo está hablando a los corintios que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Y no está apelando a un argumento cultural, no está diciendo que es la cultura, sino está apelando a un argumento natural. Dice, porque la misma naturaleza nos enseña. El apóstol Pablo era un experto en citar lo natural, el diseño natural. En ese tiempo no utilizaba la palabra diseño natural. Entonces, sí debe haber una santidad externa. Los hombres no pueden ser afeminados, amén. Porque los afeminados, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos, ni los que se echan con varón. O sea, debe haber una masculinidad. Ese es el propósito de Deuteronomio 22:5. Pero también debe haber las mujeres asimismo que las mujeres también con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ese pudor es vergüenza de exhibir el cuerpo, amén. Pero es que todo el mundo no puede servir en la iglesia, porque las mujeres tienen que ser mujeres pudorosas, que profesan piedad, amén. O sea, sí existe una santidad externa. Usted va a muchas iglesias, porque yo tengo que hablarlo de esta manera, usted nunca va a escuchar una enseñanza de estas, porque da miedo.
Da miedo que la iglesia se vaya a vaciar. Da miedo que las personas que muchos digan, no, yo no me voy a someter a ese régimen. Es que no es el régimen de una denominación. Es que no es el régimen de la iglesia local. Es que es la palabra de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros vamos a Primera de Pedro. Quiero ir. Quiero leer capítulo 3 del versículo 1 para que miremos el contexto. Porque una cosa es la predicación bíblica, otra cosa es la predicación emocional. ¿Cuál es la predicación emocional? Cuando yo quiero organizar la palabra conforme a mis emociones. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, le está diciendo a mujeres que tienen esposos cristianos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa, o sea, pura y respetuosa. Dice, vuestro atavío, esa palabra es de hace 100 años, vuestro adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el de grande estima delante de Dios. ¿Qué le está diciendo a aquellas mujeres? Que el atavío no sea, que el adorno no sea el externo. Claro que es que si conoce emocionalmente siempre vamos a tener justificación hasta para asesinar a alguien. ¿Amén? Sí, emocionalmente. Emocionalmente yo puedo torcer la palabra y tener una justificación para asesinar a alguien. Es que yo me arreglo. Me decía alguien, yo me arreglo para mi esposo. ¿En verdad usted en la casa se maquilla, en la casa se arregla? ¿O es cuando va a salir? Que la Biblia sí habla de una santidad externa, del pudor y de la modestia. Y que el adorno de la mujer cristiana es como una mujer que profesa piedad, que profesa tener el amor de Cristo. Amén. Vuelvo y digo, lo que pasa, claro, yo he escuchado personas torcer decir, no, es que la palabra cosmético viene de la palabra cosmos. Esos son los principios de vanidad. Hasta que una iglesia se vuelve una iglesia como la iglesia en Apocalipsis, en donde le dice que toleras que esa Jezabel enseñe a mis siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos, en donde las iglesias se vuelven iglesias sensuales. Amén. En donde, claro, alguien puede invitar a los compañeros de la empresa y les va a gustar la iglesia. Porque las mujeres profesan sensualidad, porque se ven como las mujeres del mundo. Eso es parte de la enseñanza bíblica. Puede parecer duro y puede ser que en muchas iglesias nos enseñen, pero nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Amén. Esto no tiene que ver con una denominación, tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces las mujeres tienen que vestirse con pudor y modestia, tienen que tener vergüenza de estar enseñando su cuerpo. Y como aquí estamos, o sea, aquí no hay ningún nuevo, y hay dos maneras de enseñar el cuerpo. Es cuando yo muestro la piel. Y la otra manera es cuando una mujer se ciñe el cuerpo. Y hay mujeres que dicen, no, pero es que yo no veo de esa manera, yo no veo malo. Entendamos que el cerebro de una mujer es completamente diferente al cerebro de un hombre. Por eso es que todo lo que es la publicidad siempre va a tener mujeres semidesnudas, mostrando el cuerpo, porque eso llama la atención. Claro, hay mujeres que les puede llamar la atención el cuerpo de un hombre, pero no como a un hombre le llama la atención el cuerpo de una mujer. Y además una mujer cristiana debe ser una mujer que profesa piedad, una mujer que da testimonio, que se ve que es completamente diferente, porque el evangelio nos tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Amén. O sea, el evangelio nos tiene que cambiar completamente. Hermanos, miren, yo después de haber estudiado, porque he estudiado hartísimo, he visto diferentes corrientes teológicas, he visto diferentes corrientes dentro de las diferentes denominaciones, me he dado el trabajo de enseñar. Sé que la iglesia se debe preservar, porque cuando usted abre una puerta en la iglesia se comienza a corromper. Yo comencé congregando en una iglesia.
El Señor me está sacando de la mundanalidad, de la carnalidad, de tantas cosas. Hoy salgo de perfeccionamiento. Pero yo no podía mirar a la adoración. ¿Sabe por qué no podía mirar a la adoración? No podía mirar a ninguna parte. Era molesto para mí estar en esa congregación. Porque las mujeres de la adoración con minifalda. Las otras que pasaban con la ropa completamente ceñida. No podía. Mira, hermana, nadie tiene que saber cuáles son las curvas de su cuerpo, sino solamente su esposo. Amén. Amén. Claro, y hay ropa que enseña el cuerpo. Entonces, eso es parte del perfeccionamiento de la santidad, la forma como se viste una mujer que es diferente a las mujeres del mundo. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Hemos sido, el tiempo ha transcurrido, hemos sido llamados a servir al Señor. Toda la iglesia ha sido llamada a servir al Señor. No solamente una parte, conforme a los talentos y a los dones espirituales que Dios les ha dado o que nos ha dado. Y por último, para servir al Señor, yo debo buscar estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos hablado de la conducta, pero también tengo que hablar, termino con esto, de la llenura del Espíritu Santo. Los apóstoles habían pasado por ese perfeccionamiento de la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado, dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Amén. Luego les dice que no fueran a salir de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Y entonces serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque no solamente debo buscar que mi conducta sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Sino tengo que también buscar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. El grupo de oración tiene que buscar ministrar. Amén. Amén. Ese debe ser el propósito del grupo de oración. La oración debe ser que tocar de tal manera. Hace mucho tiempo hubo una experiencia que alguien acá estaba tocando el piano y mientras tocaba el piano un endemoniado se cogía los oídos y yo era muy nuevo en el ministerio. Yo no, que siga el culto, hay que seguir el culto. Éramos muy pocos en la iglesia. Y entonces aquel endemoniado se tapaba los oídos, iba para un lado, se iba para el otro mientras se adoraba a Dios. Porque mientras se adora a Dios, debe haber sanidades. Amén. Deben haber bautismos en el Espíritu Santo. Las personas se tienen que arrepentir porque dicen esto, pero la música de la iglesia debe ser diferente a la música del mundo. Amén. No puede ser la música del mundo dentro de la iglesia. En donde alguien dice, espera un momento, el lugar en el que estoy es un lugar puro, aquí está manifestando algo diferente. Señor, perdóname. Amén. Por eso el que sirve en el altar debe ser alguien que se ha guardado para Dios, que tiene esa madurez espiritual, que es irreprensible, pero que también busca la presencia de Dios, que paga un precio orando y ayunando. Amén. La salvación es por gracia, pero la presencia de Dios va a venir por búsqueda. Amén. Por deseo, por anhelo, decirle: Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito que tú me uses. No solamente es el talento. He escuchado de iglesias en donde se contratan los músicos, no una ni dos veces, en donde se contrata el músico. Entonces alguien es músico, venga y toca. No, ese no es el culto bíblico. El culto bíblico es en donde alguien que le dice: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haber pagado ese precio de sangre por mí, por haberme redimido. Señor, por favor, úsame. Este es el talento que tú me has dado, esto es a lo que tú me has llamado, grupo de oración. Esto es a lo que tú me has llamado y lo que tú me has dado para servirte. Entonces, Señor, ahora voy a buscar de tu presencia de tal manera que cuando adoremos caiga la gloria de Dios. Amén. Pero asimismo, una maestra de escuela dominical, que necesita no solamente conocer la palabra y tener la capacidad de enseñarle a un niño, sino necesita que alguien le pregunte acerca del Espíritu Santo y le pueda decir: cierre los ojos. Vamos a orar. Julián es testigo cuando hacíamos los ensayos acá, bueno, allí abajo, a ver, estábamos en los ensayos, yo le decía: vamos a orar. Y caía la gloria de Dios. Y ahí comenzaban a derramar lágrimas.
Eso hay que hacerlo con los niños. A los niños también hay que mostrarles la presencia de Dios. Amén. Hay que enseñarles a la palabra, pero también hay que tener la capacidad de decirle a una maestra que Dios le ha dado ese talento para tratar con ellos. Tiene que tener la capacidad de orar, de ayunar, para decirle a un niño, ¿qué es el Espíritu Santo? Y decirle, vamos a orar. Vamos a orar, que el Espíritu Santo comience a ministrar. Necesitamos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, porque no podemos ser una iglesia que solamente tiene el conocimiento de la palabra, porque es la palabra y el Espíritu y la palabra, amén. Son las dos cosas que necesitamos para servir al Señor. Necesito estar lleno de la presencia de Dios, necesito estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Yo necesito anhelar, eso es lo que necesitamos para crecer como iglesia, amén. Amén. Necesitamos obedecer completamente a la palabra. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo para que Dios nos use para ganar a muchos para el reino de los cielos. Amén. Necesitamos que el que venga endemoniado sea libre, que el que está enfermo sea sanado, que se manifieste, que alguien diga, cuando entré a ese lugar sentí algo completamente diferente. Amén. Se manifiesta, pero debemos pedirle aún más al Señor, porque hay personas que me han dicho, entré y sentí paz, me sentí completamente diferente. Amén. Pero necesitamos aún más. Amén. Amén. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, después de haberlos formado por medio de la palabra, 3 años y medio de formación, la formación perfecta, porque a veces yo me equivoco. Amén. Yo me equivoco. No sé si hay otros pastores que se equivoquen, pero yo sí me equivoco a veces. Amén. Pero después de haberles dado la enseñanza perfecta, 3 años y medio, después de haber tenido esa experiencia tan extraordinaria con él, de haberlo visto resucitado durante 40 días, les digo que no fueran salir de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Necesitamos ser maduros en la fe, obedecer a la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero también necesitamos el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar a orar. Vamos a elevar un clamor delante